Hola, mi nombre es Nancy Aurelia Olivares Solís, soy estudiante de Ingeniería Biotecnológica del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Guanajuato. Para la materia de bioseparaciones fluido-fluido, estaré explicando un problema de destilación fraccionada con el método de McCabe-Thiele. El índice de este video comenzará por la introducción acerca de lo que es la destilación, continuándose con el marco teórico para entender un poco más de la teoría sobre la destilación fraccionada y el método de McCabe-Thiele, y con ello desarrollaremos el problema para terminar con las conclusiones y las referencias bibliográficas de donde sacamos nuestra información. La destilación es una operación unitaria que tiene por objetivo separar, mediante vaporización, una mezcla de líquidos miscibles y volátiles en sus componentes. Esta separación se basa en aprovechar las distintas presiones de vapor de los componentes de la mezcla a una cierta temperatura. Además, aprovecha las diferencias en los puntos de ebullición de los componentes de una mezcla. Se rige por principios termodinámicos de equilibrio vapor-líquido y generalmente se clasifica en una destilación simple para mezclas con diferencias significativas de volatilidad, una destilación continua en estado estacionario, incluyendo la vaporización parcial de una sola etapa sin reflujo, que es la que llamamos destilación flash o rápida, una destilación continua con reflujo o rectificación, así llamada también, usada en mezclas complejas empleando columnas de platos o empaques, y una destilación azeotrópica para romper azeótropos, y la destilación de multicomponentes, que son sistemas que tienen solo dos componentes o más. El proceso de destilación es una de las operaciones de interés más importantes en diferentes tipos de industrias. Tenemos la industria química y petrolera para la refinación de petróleo, producción de solventes y polímeros; en alimentos y bebidas para la producción de alcohol, que es muy bien sabido, los aceites esenciales y la concentración de sabores. Para la farmacéutica y cosmética tenemos la purificación de principios activos y aceites fragantes. En la energía y el medio ambiente tenemos el bioetanol y el tratamiento de aguas. En general, la destilación es una herramienta clave en la biotecnología para la purificación, recuperación y concentración de combustibles de interés biológico. Su integración en procesos fermentativos y biocatalíticos la hace indispensable en la producción sostenible de biocombustibles, fármacos y otros subproductos. Para las relaciones de equilibrio vapor-líquido de una mezcla binaria de A y B se expresan en forma de un diagrama de punto de ebullición, como lo podemos observar en la imagen. Este diagrama se encuentra a presión constante y se observan dos curvas, una superior que refleja la variación de la composición del vapor con la temperatura de ebullición del líquido. Esta curva es la denominada curva de rocío o de condensación. La curva inferior, llamada curva de burbuja o de ebullición, muestra la relación entre la temperatura de ebullición y la composición del líquido a presión constante. Las dos curvas delimitan tres zonas en el diagrama. La primera zona, situada por debajo de la curva del punto de burbuja, en la que cualquier punto representa un sistema que se encuentra en fase líquida. La zona situada por encima de la curva de punto de rocío, en la que cualquier punto indica que el sistema que se representa se encuentra en fase de vapor. Y entre las dos curvas de rocío y burbuja se encuentra encerrada una tercera zona, en la que cada punto representa sistemas que son mezclas de dos fases. Las ecuaciones que utilizaremos para el equilibrio líquido-vapor se representan primero con la conocida ley de Dalton para mezclas ideales, que nos dice que la presión total es la suma de las presiones parciales en todos los componentes, como podremos observar en la ecuación número 1. A partir de esta se deduce que la presión parcial que ejerce un componente es proporcional a la fracción molar del componente en su fase de vapor, como lo podemos ver en la ecuación número 2. A partir de esto insertamos la ley de Raoult, que relaciona las presiones parciales de cada componente en fase vapor con la presión molar en la fase líquida, de forma que el factor de proporcionalidad es la presión del valor del componente puro a la misma temperatura, como podemos ver en la ecuación número 3. A partir de estas, las relaciones permiten calcular la composición de equilibrio en sistemas ideales líquido-vapor, si se conocen las presiones de vapor de las sustancias puras a distintas temperaturas. Así, para un sistema binario dado que XA, es posible calcular la composición de YA en fase vapor, que se encuentra en equilibrio con XA. Al combinar las expresiones de las leyes de Dalton y Raoult, es posible obtener la ecuación número 4. A partir de esta tenemos la ecuación número 5, de la cual podemos despejar la XA, como lo podemos ver en la ecuación número 6, y con la misma ley de Raoult podemos obtener YA como la ecuación número 7.
Existen sistemas en los que el diagrama isobárico se desvía del comportamiento ideal, de tal forma que presenta curvas como el que podemos observar en la imagen. Se observa que existe un mínimo en la curva de evaporación que corresponde a la temperatura de ebullición de una mezcla de composición XZ, que es inferior a la del componente volátil puro. A la mezcla de composición XZ se le conoce como una mezcla azeotrópica o simplemente un azeótropo, y ahí es como podemos observar la presencia de un azeótropo. Puede verse que en este tipo de mezclas nunca se podrán obtener los componentes puros en una sola etapa de destilación, ya que tanto si se parte de una mezcla de composición superior o inferior a XZ, siempre se obtiene el azeótropo como una de las dos corrientes finales. Un sistema binario que se comporta como azeótropo muy conocido sería el del agua y el etanol. Continuando con el equilibrio líquido-vapor, sabemos que las destilaciones industriales tienen lugar básicamente a presión constante, lo que resulta más adecuado representar las composiciones líquido-vapor sobre un diagrama de composición YX, es lo que llamamos como diagrama de equilibrio, que es el que podemos observar en la imagen. Las composiciones se dan en fracciones molares, estando representadas en abscisas las correspondientes a la fase líquida, mientras que en ordenadas se representan las fracciones molares a la fase gaseosa. En este diagrama, la temperatura de cada punto varía a lo largo de la curva y las líneas de unión se representan por puntos. Como el vapor es más rico en el componente más volátil, la curva se halla por encima de la diagonal. La facilidad de separación de los componentes es mayor cuando mayor es la distancia entre la curva de equilibrio y la diagonal, pues mayor es la diferencia entre los componentes del líquido y el vapor. Para esto utilizamos la volatilidad relativa, que se define como una volatilidad de un componente, la relación entre la presión parcial en fase gaseosa y su fracción molar en la fase líquida, que es lo que podemos observar en la figura en la ecuación número 1. Continuando, para una mezcla binaria se define la volatilidad relativa de uno de los componentes respecto del otro como la razón entre las volatilidades de cada uno de dichos componentes, que es lo que podemos ver en la ecuación número 2. A partir de esta ecuación nos permitimos despejar el valor de la fracción molar en la fase líquida, que sería la Y, que es lo que podemos observar en la ecuación número 3. Y a partir de esta es posible construir la curva de equilibrio. Dando valores a la composición en fase líquida, se obtiene el correspondiente valor en la fase gas. Para la rectificación sabemos que consiste en hacer recircular en contracorriente el vapor de una mezcla con el condensado procedente del mismo vapor en un aparato denominado columna de rectificación. Las partes esenciales de una columna de rectificación son la columna propiamente dicha, que es en donde se verifica el contacto íntimo entre el líquido y el vapor, el calderín situado en la base de la columna en donde se hace hervir la mezcla a separar, y el condensador de reflujo situado en la cúspide de la columna que se encarga de suministrar el líquido descendente por su contacto con el vapor. Para lograr el íntimo contacto entre las fases líquidas y vapor, el objetivo de establecer el intercambio de materia entre ambas fases interesa que la superficie y el tiempo de contacto sean suficientes. Como podemos observar, tenemos la parte de alimentación, la destilación, donde tenemos un reflujo, y en los residuos. Comenzaremos explicando el método de McCabe-Thiele. Para aplicar el método en el cálculo del número de platos teóricos de una columna de destilación es necesario realizar las siguientes hipótesis, que serían que los calores específicos de todos los líquidos y vapores son constantes e iguales, los calores latentes de vaporización son constantes e iguales, los calores de mezcla son nulos y trabaja de forma diabática. Para comenzar, la condición de alimento es un dato muy importante en las operaciones de destilación, y esta se define como Q, que es la fracción de alimento A que se forma en líquido. Por lo tanto, al entrar el alimento en el plato de alimentación, la fracción QA acompaña a la corriente de líquido que desciende por la columna, que es lo que podemos observar que sería la recta Q. En el diagrama de equilibrio XY, que es el que podemos observar en la imagen, la ecuación de una recta, conocida como recta de enriquecimiento o línea de operación de enriquecimiento, relaciona la composición de vapor del plato N con la del líquido del plato superior N más 1, y se define la relación de reflujo, que sería R igual a L sobre D, como la relación entre las corrientes molares líquidas que se devuelve a la columna como reflujo y la corriente de destilado. Esta se puede expresar como lo podemos observar en Y, N y pues lo que continúa.
El punto de corte de las rectas de operación de enriquecimiento y agotamiento se toma a partir de la siguiente ecuación, que sería la de Y. Esta ecuación representa el lugar geométrico de intersección de las rectas de operación en función de la condición Q del alimento. A esta ecuación se la denomina recta Q, y la recta Q pasa por el punto XA y tiene de pendiente a Q sobre Q menos 1. Por lo tanto, reconoce la recta de enriquecimiento al unir al punto de corte en la recta de Q con el punto XR y se obtiene la recta de agotamiento. Con ambas, dependiendo de la condición de alimento del valor de Q, la pendiente de la recta Q serán diferentes. Sabemos que si Q es mayor a 1, se tiene un líquido subenfriado. Si se tiene Q igual a 1, se tiene un líquido en su punto de burbuja, y si se tiene a Q entre 0 y 1, se tiene una mezcla líquido-vapor. Q igual a 0 sería vapor a su punto de rocío, y Q menor que 0 sería vapor sobrecalentado. Todo esto lo podemos observar en la imagen y cómo, dependiendo de los valores de Q, va a cambiar su posición, y con ellas la posición de las líneas de enriquecimiento y agotamiento. El método de McKay-Thiele consiste en que debe haber un derrame equimolar a través de la torre entre la entrada de alimentación y el plato superior y la entrada de alimentación y el plato inferior. Esto lo podemos observar en la imagen, donde las corrientes de líquido y vapor entran a un plato, establecen su equilibrio y salen del mismo. De la misma manera, para determinar el número de platos o etapas teóricas, según este método, se opera del siguiente modo. Se traza la recta de operación en el diagrama YX y puede empezarse en la parte superior, trazando escalones a partir del punto XD. Entra la recta de operación de la zona de enriquecimiento y la curva de equilibrio hasta que se rebase la recta del alimento. A partir de este punto, los escalones se trazan utilizando la recta de la zona de agotamiento para rebasar el punto XR, y la fracción de etapa que puede aparecer se supone como entera. El método de McKay-Thiele supone que el flujo molar en cada zona de la columna es constante, y en la mayoría de los casos se puede suponer que no es así, ya que los escalones morales de muchos sistemas difieren en menos de un 10%. Y es lo que podemos observar en ambas imágenes. Tanto en la imagen del lado izquierdo es como podemos observar los platos en una torre de destilación, como en el lado derecho, que sería el método gráfico utilizando un diagrama de equilibrio. Los modelos termodinámicos más conocidos para la simulación en ChemSemp son el modelo de Raoult, Antoine, Unifac, de Chema y Gamma Phi. En la tabla podemos observar el tipo, nivel de idealidad y tipos de sistemas. Para Raoult tenemos que es ley ideal, totalmente ideal y para hidrocarburos similares. Para Antoine tenemos que es de tipo presión-vapor, nivel de idealidad el componente puro, tipos los componentes puros. Para Unifac es predictivo, no ideal y para polares sin datos. De Chema es experimental, no ideal y binarios conocidos. Gamma Phi es generalizado, no ideal y no ideales reales. Para aplicaciones principales por campo tenemos que es de acuerdo a su área de aplicación. Por ejemplo, la que estamos utilizando en este video, que es para la destilación, se usa generalmente el modelo de Raoult, Unifac y de Chema, o diseños de columnas de separación, en las que son más conocidos Unifac de Chema y Gamma Phi. En biotecnología y alimentos se utiliza Unifac y Raoult, y así podemos seguir abordando muchos más, pero en este caso hablamos de la simulación de procesos. Para este video utilizaremos el ejemplo 5.14 de problemas de ingeniería química de operaciones básicas de Ocontojo, el que nos dice que una mezcla equimolar de heptano-octano entra como alimentación en un plato intermedio de una columna de rectificación que trabaja a la presión atmosférica normal. Se desea obtener un producto de destilado que contenga 98% moles de heptano y un producto de colas que solo ha de contener 5% moles de heptano. La alimentación entra en la columna a su temperatura normal de ebullición. El vapor procedente del piso 1 entra en el condensador de reflujo, que en esta columna es un condensador total. Una parte del condensado vuelve a la columna a su temperatura de condensación y otra sale como producto de destilado, de tal modo que la relación entre el líquido que retorna y el vapor que llega, o sea, la relación de reflujo, es L sobre B igual a 3/4. Determina el número de pisos teóricos necesarios, teniendo que la volatilidad relativa sería de 2.17.
Para comenzar, vamos a definir los datos que nos da el problema. Para empezar, la alimentación es una mezcla equimolar, por lo tanto tendríamos un 50% heptano y 50% octano. Para nuestra presión de operación se trabajará a presión constante de una atmósfera y el producto de destilado será de 98% mol heptano, el producto de cola será de 5% mol heptano y la relación de reflujo, ya que es L sobre V 3/4, haciendo que R es igual a L sobre D, nos daría que es de 3 y nuestra volatilidad relativa, como sabemos, es de 2.17. Lo podemos mostrar en la imagen en el que tendríamos una alimentación donde XF sería igual a 0.5, el destilado de XD igual a 0.98, los residuos que serían XW igual a 0.05 y nuestro reflujo sería de 3. Tomaremos como base de cálculo una alimentación de 100 moles sobre hora. Con ello aplicaremos un balance de materia en el que sabemos que la alimentación será igual a la destilación más el residuo. Con ello los 100 moles sobre hora será igual a la destilación más el residuo y aplicando el balance para el componente más volátil, que en este caso sería el heptano, sabremos que los 100 moles sobre hora serían por 0.5 de alimentación que entra de heptano igual a los 0.98 que sale de heptano en el destilado y los 0.05 que sale de heptano en el residuo. Con ello, en ambas ecuaciones aplicamos un sistema de ecuaciones y obtendremos que en el destilado sería igual a 48.4 moles sobre hora y en el residuo sería igual a 51.6 moles sobre hora. En el lado derecho podremos observar un gráfico que sería para comenzar con el método de McKay-Thiele en GeoGebra, en el que aplicamos la volatilidad relativa de 2.17, es lo que genera la curva, y ya cada uno de los componentes, tanto del residuo, la alimentación y el destilado del heptano, que sería a 0.05, a 0.5 en la alimentación y a 0.98, que son las líneas que vemos de color amarillo. Para comenzar tendremos los puntos de corte en las rectas de operación, en las que al tener la ecuación para la sección de empobrecimiento, se lleva a cabo un balance total de materia y específico para el componente más volátil, para la zona de empobrecimiento de la torre, por debajo de la entrada de alimentación y despejando Y, la línea de operación de la sección de empobrecimiento nos quedaría a partir de la ecuación que podemos ver abajo, Y igual a Q sobre Q menos 1, X menos XA, que sería en la alimentación, sobre Q menos 1. Es la recta que nos daría dentro de nuestro sistema como el punto D y B. Después de eso tenemos la relación de reflujo, que sería la ecuación para la sección de enriquecimiento. En esta, la ecuación resulta de una recta cuando se grafica la composición del vapor en función de la composición del líquido. Esta expresión relaciona las composiciones de dos corrientes en contacto y la intersección en la línea Y igual a X se produce en el punto XD. La intersección en la línea de operación nos daría que X igual a 0 es Y igual a XD sobre R más 1 y es la que podemos ver que intersecta a partir del punto de XD sobre la línea Q. Aquí ya podemos observar cómo se ve nuestro sistema dentro de GeoGebra con la recta de agotamiento, que sería igual a de empobrecimiento, y la recta de enriquecimiento con nuestra línea Q, y pues así quedaría. De acuerdo al método de McKay-Thiele, podemos observar que de forma escalonada podemos ver cada uno de los platos teóricos. En este caso, sabremos que para nuestro sistema en GeoGebra nos da de 14 platos teóricos, que es lo que podemos observar en nuestra gráfica. Ahora comenzaremos con la simulación en Chemsen para verificar lo que realizamos en GeoGebra. Al iniciar nos pide el título, que sería el nombre de nuestra simulación, que en este caso le vamos a poner heptano-octano. Después de eso, para los componentes nos pide seleccionar los componentes, tanto el volátil y el pesado. En este caso, el volátil sería el N-heptano y el pesado el N-octano.
Aquí tendremos la operación en la que seleccionaremos que es una columna de equilibrio. Después en la configuración la operación sería de una destilación simple y los que siguientes se rellenan por sí solos, que sería un condensador total y otro parcial. En el número de etapas totales tendríamos las teóricas que sacamos en GeoGebra, que serían 14, y la etapa de alimentación sería de 7. Lo siguiente sería seleccionar los modelos termodinámicos. En este caso seleccionamos de Chema Unifac. Para la presión de evaporación sería Antoine en una entalpía ideal. Siguiendo por la alimentación, que sería una alimentación en la etapa número 7, sería Split a temperatura y presión. La presión sería de una atmósfera, la temperatura en Kelvin sería la de 298.15 y la alimentación que se tiene de cada uno de los componentes sería del N-heptano de 0.5 y del N-octano de 0.5, ya que es una mezcla equimolar. Por consiguiente, pondremos las siguientes condiciones, que sería que primero la presión sería a presión constante, por lo tanto se queda de una atmósfera. Después de eso tenemos los calenteadores o enfriadores, que tendríamos que las pérdidas de calor son igual a 0, ya que el problema no nos indica algo diferente, y la eficiencia igual sería de 1, ya que el problema no nos marca una eficiencia como tal, por lo tanto se quedaría de esa manera. Aquí tendríamos la columna de especificaciones en las que el producto superior y del fondo. En la primera sería del producto superior, que sería del destilado, en el que ponemos la especificación del reflujo. En este caso sabemos que nuestro reflujo es de 3 y es lo que ponemos. Para el fondo pondremos la fracción del componente del N-heptano, que sería el más volátil, y ponemos que es de 0.05. Ya por último serían los resultados, que como podemos observar, el método de McKay-Thiele en el simulador CHEMSE nos da de la siguiente manera, en el que tenemos un número de platos de 13 platos. En el libro nos mencionaba que al resolverlo nos podría dar de entre 13 y 14 platos, que en este caso, al compararlo con el método que hicimos en GeoGebra, está súper bien porque en uno nos da 13 y en otro 14, entonces sí entra dentro del rango y en ambos nos da una buena calidad para el método de McKay-Thiele. Para obtener nuestro diagrama de fases en el simulador CHEMSE, lo primero que tenemos que hacer es irnos a análisis, después a diagrama de fases y luego poner binario. Con esto nos saldrá pues nuestros dos componentes, que sería el N-heptano y el N-octano. Sería de tipo TXY en un BLE. Nuestra presión sería a una atmósfera, como hemos estado viendo en el problema, y pues el número de puntos en este caso sería 20. Esto nos dará los siguientes datos, que serían los que se presentan dentro de nuestro diagrama, y pues a continuación podemos ver el diagrama. Ya aquí podemos mostrar nuestro diagrama de fases en el simulador CHEMSE. Nos quedaría de la siguiente manera para ambos componentes, específico para el N-heptano. Este simulador también nos debe de dar la estimación de costos, que para nuestro problema específico la que nos da es la que podemos ver en la imagen, ya que nos la da en K. Ya solo la transformaremos en tanto en pesos como también podría ser en dólares, y pues ya eso es lo que nos daría como estimación de costos para nuestra operación. Ya para finalizar, tenemos las conclusiones, tanto utilizando métodos como simulación como métodos en GeoGebra. Entre sus ventajas tenemos la eficiencia, que es la reducción de tiempo en cálculos repetitivos, la precisión, que son menos errores como se darían en los métodos manuales, la educación interactiva, que sería la visualización clara de conceptos abstractos, y la escalabilidad, desde problemas académicos hasta diseños industriales. Es lo que podemos utilizar en ambos métodos, y en la destilación sigue siendo un pilar de la ingeniería de procesos, y su estudio combinado de la teoría más simuladores permite formar profesionales capaces de diseñar, optimizar y resolver problemas complejos en la industria. Aquí tenemos la bibliografía, que es todos los libros o páginas en las que pudimos sacar los diferentes temas que estuvimos viendo dentro de este video, y pues ya por si en algún momento quieren checar algo de esto o quieren revisar algún tema que no les haya quedado claro en su totalidad dentro del video, lo pueden checar en cada uno de estos libros, que fueron los que yo utilicé.
Y como en las exposiciones de primaria, muchas gracias por ver este video y pues espero que les haya gustado un poco de mi explicación sobre este método. Muchas gracias.